buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta semana. El tema general es doctrina bíblica y hoy hablaremos acerca de el hombre. Pero antes acompáñame a hacer una breve oración. Padre eterno, en esta hora de la tarde te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra. Ayúdanos, Dios, para que el estudio de tu bendita palabra sea ese alimento que nuestro espíritu necesita, que podamos recibirlo y que podamos también tomar decisiones en base a lo que tu palabra nos enseña. A ti, Dios, hoy y siempre la honra y la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios creó al hombre a su propia imagen. Entonces el hombre es la obra culminante de la creación efectuada por Dios. Esto lo encontramos principalmente en el libro de Génesis, el libro de los principios, capítulo 1, versículos 26 en adelante, donde la escritura nos dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También en el capítulo 2 de Génesis encontramos, por ejemplo, el versículo 7, donde nos dice la escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Más adelante, en el mismo capítulo 2, los versículos 18 al 22, nos narran cómo Dios creó a la mujer. Dice así: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, en el principio, el hombre era inocente de pecado. Por ejemplo, al final del capítulo 2, el versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Desde el principio, el hombre estaba investido de libre albedrío por su creador. Por este libre albedrío, el hombre se rebeló contra Dios e introdujo el pecado en la raza humana. Voy a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 14, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El capítulo 3 de Génesis nos narra cómo mediante la tentación de Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y perdió su inocencia original. Conocemos la historia. Satanás llegó
engañó a Eva. Después Adán pecó deliberadamente bajo la influencia de su mujer Eva, y eso trajo, como ya vimos hace un momento, como consecuencia que el pecado entrara al mundo. A causa de esa acción de Adán, su posteridad heredó una naturaleza y un ambiente con tendencia a pecar. Y tan pronto como esa posteridad es capaz de realizar una acción moral, queda bajo posibilidad de convertirse en transgresora de la ley divina y de sufrir la condenación. Veamos lo que dice Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 32. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que no hay excusa, dice la palabra de Dios. Más adelante el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice lo siguiente, versículos 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que solamente la gracia de Dios puede hacer que el hombre vuelva a estar en perfecta comunión con Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 14 al 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Posteriormente, en su carta a los Corintios, la primera a los Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículos 21 al 31, de la siguiente manera. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Humanamente, no podemos hacer nada en nuestra condición de pecado, pero la gracia de Dios se manifestó a través de Cristo Jesús. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, encontramos lo siguiente al respecto. Efesios 2, del 1 al 10. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De ahí entonces que el carácter sagrado de la personalidad humana es evidente. Primero Dios creó al hombre a su propia imagen. Después Cristo murió por el hombre. Por tanto, cada hombre posee dignidad y merece respeto y amor cristiano. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 6, encontramos esta declaración de parte del Señor Dios. Génesis 9:6 dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso lo está diciendo Dios. Posteriormente encontramos al apóstol Pablo en su discurso dado a los griegos allá en Atenas, cuando encontró aquel altar al Dios no conocido, al Dios desconocido. Hechos 17, versículos 22 al 31. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y por último, un pasaje más. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 11, dice lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que esta es la doctrina del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, con dignidad y respeto en sí mismo, pero caído por el pecado, de donde solo la gracia de Dios nos puede rescatar por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque cada que abrimos la Escritura hay bendición para nosotros. Te pido, Dios, que bendiga nuestras vidas al poder asimilar lo que tu palabra nos enseña hoy y poder compartirlo y poder vivir en consecuencia de lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.